Si querés saber todo acerca de las unidades únicas que va a traer el Age of Empires 4 para cada civilización del juego de salida, que recordamos son 8, quédate en este video porque vamos a analizar una por una. Bienvenidos espartanos, así es, vamos a analizar cada una de las civilizaciones que va a traer el Age of Empires 4. Y no solamente eso, vamos a ver cada unidad específica y única que va a tener cada civilización. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con la civilización de China. Bien, China cuenta con 3 unidades únicas. En primer lugar nos encontramos con el oficial imperial, un funcionario producido en el centro urbano que recolecta oro de los edificios cercanos. Básicamente es una unidad que pude probar en el juego, en la beta del juego, y es realmente muy útil. De repente empezás a ver cómo el oro de tu partida, de tu civilización, empieza a subir muchísimo, porque es un personaje que se mueve automáticamente entre los diferentes lugares de recolección de recursos donde los aldeanos están trabajando y recolectar los impuestos que cada uno de esos edificios está generando. Así que es realmente útil para potenciar la economía, sobre todo a partir de la segunda edad del juego. En segundo lugar nos encontramos con el Lancer de Fuego, que es un lancero, una caballería de lanza china. Básicamente tiene una armadura de nivel medio, no llega a ser ni muy ligera ni muy pesada. Dice, unidad de caballería de la dinastía Yuan equipada con una lanza de fuego. Realmente esta todavía no la pude probar, aún así jugué contra jugadores que lo utilizaron y resulta muy efectiva, sobre todo para cazar arqueros. Vamos a ir con la tercera unidad única de China, la cual me parece la más fantástica que se incluyó para esta civilización, y es el nido de abejas. Una poderosa arma de asedio que dispara una inmensa ráfaga de flechas de cohete en un área. Es básicamente como el arma de cohetes del Age of Empires 3. Básicamente es muy similar a eso, es muy letal, es un arma de asedio de edad avanzada, por supuesto, de la última dinastía que podemos utilizar en la facción, y para aniquilar montones de tropas de infantería que están en combate cuerpo a cuerpo resulta realmente muy efectiva, no tanto así para atacar a caballería. Pasamos entonces a la segunda civilización que nos trae el juego y nos encontramos con la civilización de Francia, la cual cuenta con 3 unidades únicas al igual que China. En primer lugar, Francia nos trae al caballero real, un caballero fuertemente armado de la civilización francesa con su temible habilidad de carga. Así es, la habilidad de carga es una mecánica que se incluyó en el juego en Age of Empires 2. Yo creo que lo hicieron para probarla y realmente resultó muy interesante de aplicar, y eso mismo hicieron en este juego. El caballero francés, como siempre, está caracterizado por una velocidad no muy rápida, pero una armadura realmente increíble, así que es algo que puedes mandarlo directamente a chocar contra lo que sea, que lo va a derribar sin ningún tipo de problemas. En segundo lugar nos encontramos con el arbalestero. Así es, una poderosa unidad de rango que obtiene una habilidad especial llamada Pavis, un escudo desplegable para la defensa a distancia. Así es, el arbalestero de Francia básicamente es esa tropa de unidad de proyectiles la cual genera muchísimo daño pero no tiene tanto alcance como el arco largo de Inglaterra. Aún así, el concepto de Pavis es un concepto más que nada del norte de Francia. Recordemos que el escudo Pavis es, del norte de Francia, no, del norte de Italia. De ahí es donde viene el escudo Pavis. Tendré que investigar un poco más sobre si estos arbalesteros realmente utilizaron este sistema de defensa, pero era un escudo que los arqueros solían llevar en la espalda, lo desplegaban, se lo ponían enfrente y con eso se protegían de los proyectiles enemigos. Y pasamos a la tercera y más impresionante unidad de la civilización de Francia, y es el cañón. El cañón es un arma de asedio con poder a fuego móvil, exclusivo de los franceses. A diferencia de la bombarda, el cañón no necesita empacar y desempacar. Ustedes saben muy bien que como en el Age of Empires 2, el trebuchet o el lanzapiedras tenía que armarse y desarmarse para utilizarse. Sin embargo, el cañón de Francia puede tranquilamente ir así como está. Siempre está desplegado y siempre está listo para el combate.
Esto tiene el efecto de que es un poco más lento su transporte, su movilidad es más lenta, pero siempre está dispuesto para atacar a enemigos que intenten emboscarlo o que intenten acercarse demasiado rápido, ya que el arma no necesita prepararse en sí, ya está armada, ya puede disparar y realmente hace muchísimo daño, así que vamos a tener ojo con esta tropa de asedio. En tercer lugar nos encontramos con la civilización del sultanato de Delhi. Básicamente nos encontramos aquí con 3 unidades únicas, al igual que con las otras 2. En primer lugar nos encontramos con el erudito. Es el equivalente de la civilización al monje, con una habilidad única para acelerar la investigación y las actualizaciones tecnológicas. Básicamente es un personaje el cual se compra en los primeros compases del juego y lo tenés que destinar a diferentes puntos de tu ciudad para que dé estos buffos, para que dé estos boosts de investigación y actualización tecnológica. A diferencia de el personaje chino que recolectaba recursos, este lo que va a hacer es aumentar muchísimo más el tiempo, reducir el tiempo que tardan en desarrollarse las tecnologías, las cuales en Age of Empires 4 tardan bastante en desarrollarse, por lo cual esto puede generar una gran ventaja para esta civilización en cuanto a la carrera tecnológica que puedas tener contra tu rival. En segundo lugar nos encontramos con el elefante de guerra, una poderosa unidad de cuerpo a cuerpo con gran salud y daño contra unidades y estructuras. Y es así, es básicamente un arma de asedio viva. Ustedes ya conocen al elefante de guerra por Age of Empires 2 y también por Age of Empires 3 y es realmente implacable, y esta no es la excepción. En Age of Empires 4 el elefante de guerra viene para darlo todo. Si bien su costo de producción es realmente alto, vale la pena, sobre todo si viene acompañado por una tropa de proyectiles que venga desde la espalda. Mandarlo solo contra piqueros, ya saben, nunca es efectivo. Sí lo es para atacar caballería y sobre todo para derribar edificios estratégicos del enemigo o de arrasar con su ciudad de manera rápida sin tener que utilizar asedio. En tercer lugar nos encontramos con el elefante de guerra con torre. Básicamente es una unidad devastadora con un ataque a distancia, 2 arqueros montados en una torre sobre un elefante de guerra. Esta tropa también la conocemos, es muy parecida a la tropa de India de Age of Empires 2. Básicamente es eso, es un elefante de guerra que dispara flechas gracias a los dos arqueros que tiene montados en su espalda. Lo que tengo que averiguar particularmente es si esta tropa, cuando está en el cuerpo a cuerpo con el rival, el elefante es quien ataca, o si son los mismos arqueros o las dos cosas al mismo tiempo, porque tranquilamente podría estar el elefante atacando con la trompa mientras que los arqueros por arriba siguen disparándole al enemigo que se encuentra cuerpo a cuerpo. Si llega a ser así, va a ser una unidad realmente muy imponente, por lo que vamos a estar muy atentos para estos elefantes de guerra, por lo que también vemos vienen acorazados, así que vamos a tener mucho cuidado contra esta unidad. Ya saben, si quieren contrarrestarlas, van a tener que utilizar infantería de picas o mismo también armas de pólvora a distancia. Pasamos a la cuarta civilización que nos trae el juego y es Inglaterra. Básicamente Inglaterra cuenta con 3 unidades únicas. En primer lugar nos encontramos con el aldeano inglés, una unidad humilde de la civilización y la clave para iniciar una economía poderosa. Tiene habilidades de combate ligeras con un ataque de arco a distancia. La segunda tropa que nos encontramos es el tan querido arquero de tiro largo, que sí, lo recordamos por los Age of Empires anteriores y es realmente siempre una tropa admirable. Y acá vuelve a aparecer y más imponente que nunca. El arquero de tiro largo es una unidad de arquero inigualable, lo que lo convierte en un poderoso enemigo en el campo de batalla con su largo alcance y poderosas mejoras. Y es que es esto, como hablamos del arbalestero francés, que tenía mucho daño pero en el corto alcance, el arquero de tiro largo realmente no tiene un daño bajo, tiene un muy buen daño y su alcance es bastante extendido. Tenemos que recordar, si queremos hacer un análisis histórico de esto, el arquero de tiro largo no era un arquero de tiro largo porque podía disparar a largas distancias, la distancia realmente no variaba de otros arqueros, pero la composición del arco era realmente extendida y esto no daba más distancia, sino que daba más fuerza de ataque. En la corta distancia, cuando atacabas a una tropa, con el arco de tiro largo tenías la capacidad incluso de perforar armaduras. ¿Por qué? Porque
la confección del arco era tan extendida que le generaba muchísima fuerza de disparo. Bien, y lo más interesante que me gusta que trae esta tropa es básicamente la capacidad de desplegar estacas para defenderse de la caballería. Como ustedes saben, en el sistema piedra, papel o tijera, la caballería es la unidad por excelencia para aniquilar arqueros, pero los arqueros, tras una pila de estacas, tras una fila de estacas mejor dicho, realmente se vuelven muy imponentes. Realmente uno se piensa dos veces antes de cargar y atacarlos. Puede dar lugar a estrategias increíbles para este juego, las cuales obviamente vamos a estar probando en el canal, así que te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita con el botoncito que está acá abajo a la derecha en la pantalla para estar atento a esos videos. Y vamos a pasar a la última unidad única de la civilización de Inglaterra y nos encontramos con el hombre de armas. El hombre de armas inglés es una robusta unidad de infantería, disponible antes que otras civilizaciones y tiene una armadura adicional mejorada. Ustedes ya conocen esta tropa, el famoso hombres de armas de Age of Empires 2, el cual era realmente muy vistoso, no muy útil a no ser que hagas un ataque temprano, y esto es lo que nos va a permitir Inglaterra. Nos va a permitir utilizar una tropa de infantería realmente resistente en cuerpo a cuerpo y contra proyectiles para atacar de manera muy rápida al enemigo. Obviamente en compases superiores del juego esta tropa ya no va a tener tanto efecto como lo haría en los primeros compases, pero yo creo que se van a empezar a generar estrategias de élite con esta unidad en ataques tempranos con la civilización de Inglaterra sin ningún tipo de duda. Pasamos entonces a la quinta civilización que nos trae el juego de Age of Empires 4 y es el tan querido Sacro Imperio Romano. ¿Y por qué lo digo así? Básicamente porque en los test de beta del juego, donde estuvieron probando a las diferentes facciones y el Sacro Imperio Romano era una de las que se podía utilizar, fue una de las civilizaciones más utilizadas en el online. Así es, casi todos los jugadores elegían a esta civilización, obviamente por diferentes razones, ya sea porque les gustaban las tropas que utilizaban, ya sea porque les gustaba el periodo histórico que abarcaba o por la enorme afición que tiene la gente por la historia de Roma y después del Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, ¿con qué nos encontramos acá? Esta facción yo la pude probar muchísimo y es realmente imponente. Tiene una infantería que no, es muy difícil, es realmente muy difícil de contrarrestar y es muy vistosa de ver pelear. Solamente con una buena cantidad de proyectiles se puede defender, pero tengo armada una estrategia con esta facción que después voy a subir en el canal, utilizando infantería y asedio, que realmente es imponente, es realmente arrasa con todo lo que se le cruza. Vamos a ver si cuando salga el juego nivelan un poco la facción para que no esté tan OP. Pero bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico nos trae con dos unidades únicas. En primer lugar nos encontramos con el Prelado. El Prelado es una unidad de apoyo que cura e inspira a los ejércitos cercanos, otorgándoles beneficios. ¿Y qué nos quiere decir esto? Básicamente tenemos que elegir entre qué lo utilizamos. Es una unidad que cuesta un poquito más que los aldeanos, es verdad, pero tiene bonificaciones muy interesantes. En tiempos de paz, cuando no te estés enfrentando al enemigo, déjalo en puntos estratégicos de tu ciudad para que dé esas bonificaciones a los edificios de producción. Pero cuando tengas combates a gran escala o estés mandando ejércitos al frente, siempre es bueno llevar a uno o dos de estos individuos con tus tropas, porque los beneficios que le va a dar a tu ejército en combate son realmente únicos y realmente útiles para pelear contra enemigos, sobre todo cuando estás en inferioridad numérica, porque recordemos que el Sacro Imperio Romano Germánico tiene muy buena calidad de tropas, pero son realmente muy costosas. Pasamos a la segunda unidad única de esta facción y es el Lanzknechte. Este personaje o este tipo de unidad lo conocemos del Age of Empires 3 seguramente, el cual se trata de una unidad de infantería ligera con una espada a dos manos, experta en daño de área de efecto. Y es que es eso, es una tropa realmente muy útil para el combate cuerpo a cuerpo, para enfrentarse a grupos de unidades, sobre todo de unidades de infantería ligera o de unidades de arqueros que lo estén rodeando. Tiene un ataque en área, lo cual significa que su ataque va a afectar a diferentes enemigos que tenga enfrente, no va a estar enfocado hacia un solo enemigo, por lo cual yo recomiendo personalmente no hacerse un ejército completo de esta tropa porque es muy fácil de tirar abajo, sino tener dos o tres infiltradas, escondidas entre un ejército de infantería un poco más
fuerte. ¿Para qué? Para que el resto de la infantería se banque todas las tortas, todas las flechas, todos los golpes, y esta tropa esté generando el daño en área sobre todo el ejército enemigo. Pasamos entonces a la sexta civilización que nos trae el juego, y es la dinastía Abasí. Básicamente esta nos trae dos tipos de unidades únicas, en la cual nos encontramos al arquero camello, el cual recordamos también del Age of Empires 2 y es una unidad por excelencia destructora de caballería enemiga y sobre todo de arqueros a caballos enemigos, lo cual vamos a estar muy atentos por la civilización de los mongoles. Pero ¿qué nos dice de esta tropa? El arquero camello es una unidad de caballería anticaballería que reduce el daño de las unidades de caballería enemiga cercana. Su rango de ataque ampliado y mayor daño que los arqueros a caballo promedio le permite atacar a la caballería enemiga desde una distancia segura. ¿Qué nos está diciendo esto? Que básicamente esta tropa, aparte de ser por excelencia una contraunidad contra, por ejemplo, los Mangudais de Mongolia, nos encontramos con que acercándose al enemigo tiene un área de efecto a su alrededor, un efecto pasivo que le reduce las capacidades de la tropa enemiga, por lo cual es muy útil para aniquilar ejércitos de caballería enemiga. Yo personalmente voy a recomendar que con esta tropa se ataque y se retire constantemente, al igual que haríamos con los mongoles, hacer lo mismo con esta unidad, pero no alejarse demasiado, ya que queremos que esos debuffos, que esas contraindicaciones se le sigan produciendo a las tropas del enemigo. En segundo lugar nos encontramos con el imán. El imán es un líder comunitario inspirador que se puede crear a partir del edificio de la mezquita de Abbasid. Es, al igual que nombramos con los monjes anteriores, el imán va a traer determinadas modificaciones de área sobre el punto donde lo dejemos, ya sea en la ciudad o ya sea en el combate. Vamos a pasar a la siguiente facción. Pasamos entonces a la séptima civilización que nos trae el juego, una de las más interesantes en cuanto a la originalidad de sus mecánicas, y es la civilización de Mongolia, la cual tengo muchísimas ganas de probar y muchísimas ganas de conocer también su campaña, la cual resulta ser un misterio. Y si no sabes qué campañas va a traer el juego, te recomiendo que vayas al video que te voy a dejar abajo en la descripción, en el comentario y acá arriba también, sobre las diferentes campañas que va a traer el Age of Empires 4, ya que una obviamente va a ser de Mongolia. Bien, los mongoles nos traen dos tipos de unidades únicas. En primer lugar vamos a hablar del Khan. El Khan es una unidad de arquero a caballo única. Su habilidad Signal Arrow apoya y fortalece al ejército enemigo, convirtiéndolo en un enemigo temible. Yo dudo muchísimo, tendríamos que probarlo, pero dudo muchísimo de que el Khan pueda ser una tropa que se pueda masificar. Yo creo que va a tener una cantidad limitada de creación, por ejemplo 5 o 10 como máximo, ya que parece ser realmente muy fuerte, aunque creo que tal vez se limite a través de su costo. Puede ser que su costo sea demasiado alto, por lo cual elijas preferir crear solamente uno de estas tropas y el resto tropas de caballería de Mangudais, ya que como dijimos tiene una habilidad de bufo, una habilidad que genera un aumento de estadísticas de sus tropas, así que vamos a tener que probarlo definitivamente para ver qué tal se va. En segundo lugar nos encontramos con el Mangudai, el famoso Mangudai, una de mis tropas, creo que literalmente es mi tropa favorita del Age of Empires 2 porque tiene una capacidad destructiva increíble. Su problema en el Age of Empires 2 es que es muy difícil y es muy caro de masificar y de poner todas sus mejoras, de tenerlo al máximo, ya que contaba con mejoras en muchísimos edificios diferentes y de muchísimas índoles diferentes, pero una vez que lo conseguías, creabas un ejército casi imparable. Acá el Mangudai son la estrella temible del ejército de los mongoles, un arquero a caballo supremo que sobresale de las tácticas de golpe y fuga. Bien, ¿qué tenemos de especial del Mangudai en este juego? Es que si no lo vieron en los trailers o si no lo pudieron percibir, a diferencia, si recordamos, en el Age of Empires 2, los arqueros a caballo tenían que frenar y disparar. En cambio, en este juego, por lo que estuvimos viendo, el Mangudai, así como el resto de tropas de jinetes arqueros, van a poder disparar en movimiento. Y esto es muy importante. Puede que parezca sencillo, pero en realidad es muy importante, ya que va a marcar una serie de estrategias fascinantes para poder recrear con esta civilización, las cuales obviamente lo vamos a estar haciendo, porque si realmente pueden disparar mientras se mueven, pueden tener una capacidad destructiva increíble. Así que vamos a avanzar a la última facción.
Así es, mis espartanos, nos encontramos con la última facción del Age of Empires 4, última obviamente de salida, ya que obviamente todos sabemos que van a venir DLCs, de hecho ya lo confirmaron los desarrolladores, van a venir DLCs con diferentes facciones luego del lanzamiento del juego. Si estos DLCs van a ser gratuitos o van a ser de pago, ya lo veremos en un futuro, pero nos encontramos acá con la civilización de Rus. Básicamente la zona que abarca Rusia hoy en día, un poquito más acotada. Y nos encontramos con tres unidades únicas, bastante curiosas. En primer lugar nos encontramos con el monje guerrero, una unidad de apoyo de mentalidad militar que mejora las capacidades de combate de las unidades cercanas después de que ataca. Pueden recoger reliquias, convertir unidades enemigas y capturar sitios sagrados. Estos últimos tres factores lo pueden hacer todas las unidades religiosas de cada facción, pero yo supongo que lo pusieron solamente en este para no tener que estar aclarando lo mismo para todas las facciones, al igual que con la unidad de aldeanos de los ingleses, ya que todos tienen aldeanos. Bien, seguimos avanzando con esta tropa. Realmente el monje guerrero, obviamente sus capacidades de combate no van a ser tan buenas como las demás tropas, pero sí resulta realmente versátil la tropa que uno puede enviar a recoger una reliquia pueda defenderse de un scout o de una tropa débil del enemigo para no ser aniquilada simplemente a golpes. Todos recordamos el ir a mandar a un monje a buscar una reliquia y que sea asesinado por un lancero con 3 puntos de ataque. Así que realmente me parece muy interesante la propuesta y vamos a pasar a la segunda tropa de esta civilización, que son los arqueros a caballo. El arquero a caballo es una unidad única de caballería a distancia, disponible en la edad de los castillos, en la tercera edad del juego. Son muy móviles y eficaces contra unidades cuerpo a cuerpo más lentas. Así es, el arquero a caballo, muy parecido al Mangudai. Vamos a ver si tiene la capacidad de disparar mientras se está moviendo. Eso vamos a tener que estar muy atentos. Pero obviamente la recomendación del juego es atacar a las tropas de infantería más lentas. Por ejemplo, los ejércitos del Sacro Imperio Romano son realmente todos de infantería, son muy lentos y les es muy difícil defenderse contra este tipo de tropas. Por eso siempre recomiendo, si vas a usar al Sacro Imperio Romano Germánico, lleva unas cuantas catapultas en la retaguardia para aplastar al enemigo en el camino. Vamos a ver la última unidad única que nos trae este juego para la civilización de Rus, y es el Streltsy. Es una unidad de infantería de pólvora ligera y de alto daño con una mayor cadencia de fuego cuando está parado. Emplean un hacha enorme que es potente contra atacantes cuerpo a cuerpo. Básicamente es esto. De lejos esta unidad va a poder disparar a distancia. Y esta la recordamos obviamente del Age of Empires 3. Ahí esta unidad se podía ver. Vamos a ver cómo son sus capacidades de ataque en este juego, ya que en el Age of Empires 3 no era realmente muy fuerte, pero sí se podía masificar bastante fácil. Pero lo interesante que vemos acá es que, si bien puede atacar con un arma a distancia, en el cuerpo a cuerpo va a emplear un hacha a 2 manos para defenderse. Así que vamos a ver qué tal se desenvuelve, porque realmente tener una tropa a distancia que puede defenderse en el cuerpo a cuerpo con un hacha a 2 manos va a ser muy útil. Así que con esto, espartano, vimos todas las unidades únicas que tiene el Age of Empires 4 de salida. Te recomiendo que le des like al video si te sirvió, si te gustó, si estás ansioso porque salga este juego. Obviamente que te suscribas al canal con el botoncito ese rojo que te aparece abajo a la derecha en la pantalla, y estés atento al canal, ya que vamos a estar subiendo contenido de este juego antes de que salga, analizando las diferentes civilizaciones, tropas, campañas, estadísticas, unidades y todo lo que te puedas imaginar, incluyendo también las estrategias. Y vamos a estar trayendo contenido del juego apenas salga en su fecha de lanzamiento. Así que nos vemos en la próxima, espartanos.